Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico, y por supuesto un gran abrazo a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento desde la Patagonia, desde allá Punta de Fuego, allá por donde está la última isla de Argentina, hasta Alaska. Sin olvidar a mis amigos los paisanos, que siempre les mandamos un gran saludo porque son grandes seguidores de Conexión Online, igual que nuestros hermanos sudamericanos, centroamericanos del Caribe y por supuesto nuestra República Mexicana. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy? Estamos viendo aquí al señor presidente de la República firmando un memorándum para que se abrogue la reforma educativa, que fue solo una reforma laboral, con la cual a los maestros los tenían atosigados y los tenían con la bota en el pescuezo, y así los tuvieron en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde eran señalados junto con la opinión pública hasta el día de hoy, los medios de comunicación, junto con los medios de comunicación, eran tajantemente señalados siempre el profesor como el culpable de la educación en México. Se les olvidaba que las políticas de educación parten desde el gobierno. El profesor nada más es un intermediario en el cual tiene que facilitar esas políticas de educación que nos mandan a través de programas, planes y programas para educar así a los jóvenes de México, ya sean niños o niñas, ya depende del nivel en el cual se encuentre elaborando el docente. Pero ¿qué es lo que pasa con este memorándum? ¿Por qué todos los chayoteros están ahorita vueltos locos? Porque Andrés Manuel López Obrador también los incita. ¿Cuál es la bronca ahorita? El problema es que un memorándum viene siendo como un exhorto. O sea, le hace lo que el viento Juárez a las cuestiones legales. Andrés Manuel López Obrador no debería de estar haciendo este tipo de memorándums porque legalmente no son válidos. Es como una sugerencia nada más que le envía al secretario de Hacienda, al secretario de Educación Pública y al secretario de Gobernación, y no sé a quién más le envió ahí ese memorándum. Pero vamos a escuchar al señor presidente de la República para que él, de su ronco pecho, nos diga el por qué está mandando este memorándum que vuelve loco a medio mundo y que yo como docente le puedo decir, pues no sirve para nada. Es nada más una sugerencia que les manda a los secretarios para que no echen a andar la reforma educativa anterior, la cual todavía está vigente, porque no se han puesto de acuerdo en la Cámara de Diputados cuando se va a discutir esa mentada reforma. Por lo tanto, sigue vigente la actual y por lo tanto el señor presidente está haciendo, ahora sí, le está sacando jugo a sus astucias para hacer una cuestión mediática a quien no le entiende, pero los que le entendemos, no tiene gran significado legal hacer un memorándum ni hacer un exhorto como lo hizo también hace unos 2 meses. Pero vayamos a la información, amigos de Conexión, y ahorita les digo la realidad educativa, y también de repente hay que criticar al señor presidente de la República. ¿Por qué? Para que se dé cuenta que también a veces se cometen errores, y sobre el error hay que reivindicar el barco. Se reivindiquen las cosas y plantearle una realidad que ahorita le voy a plantear, lo que verdaderamente está sucediendo en las escuelas el día de hoy, y no se ha modificado nada, y todo por tener sus pleitos políticos allá en la Cámara Alta y en la Cámara Baja ahorita, y después va a ser en la Cámara Alta. Vamos a ver pues aquí lo que dice el señor de la Cámara de Diputados. La CENTE, dice AMLO, no resolvió nada y Mario Delgado emplazó a lograr un acuerdo. O sea, la CENTE dice que no arregla nada. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la CENTE y no el CENTE? ¿Por qué no escuchamos nunca aquí que el CENTE
siempre vemos a los de la CENTE y los del CENTE, porque los del CENTE son lindos corderitos que obedecen órdenes y los de la CENTE son combativos. Segundo, no hay diputados del CENTE dentro de esta legislatura, solo hay diputados de la CENTE, son alrededor de 20 diputados de la CENTE, los cuales sí tienen presencia en la Cámara de Diputados, profesores convertidos en diputados, ya que participaron la mayoría de ellos en la fórmula de Morena, y ellos saben de qué se trata esta reforma, y es por eso que están en el estira y afloja de algunas. Ahora sí ignoramos lo que verdaderamente está escrito, de lo cual se va a discutir, ignoramos cuál es el estira y afloja porque no nos lo han dado a conocer. Ninguna de las dos partes, ni la parte de los diputados, ni la parte oficial, que es el gobierno del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Educación Pública, nos han informado a los mexicanos de qué se trata lo que se va a discutir. Así que no sabemos qué es lo que discuten estos señores hasta el día de hoy. Está como esa famosa carta que le mandaron al rey, que en realidad no sabemos qué dicen las 4 páginas, nada más sabemos las que dicen las primeras páginas. Pero ¿qué dice? Falta de acuerdos con los maestros. Andrés Manuel López Obrador dejó sin efecto la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto, según un memorándum que firmó este martes en el Palacio Nacional. En tanto el Congreso continuó en pausa las nuevas propuestas en materia de educación del secretario Esteban Moctezuma. Sin embargo, las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados anunciaron una serie de amparos y denuncias penales, hasta acciones de inconstitucionalidad contra el memorándum presidencial dirigido a los secretarios de Olga Sánchez Cordero, Moctezuma Barragán y Carlos Ursúa, y al cual Acción Nacional, el PRI y el Sol Azteca, o sea el PRD, calificaron como jurídicamente insostenible. Y si es insostenible, ahí sí les doy la razón. Eso no tiene nada de legal. Tampoco ustedes pueden meter un amparo ¿ante qué? Si simple y sencillamente lo que está mandando el señor presidente es como una sugerencia, no es legal. Entonces, ¿ustedes de qué se amparan? Si no es legal, también les encanta el show y el circo. Otra vez el presidente López Obrador muestra su voluntad para no aplicar la mal llamada reforma educativa. Eso sí le reconozco al señor presidente, la voluntad que tiene. Pero el poder legislativo no se ha puesto las pilas y por lo tanto el poder ejecutivo, pues ¿qué ejecuta si no le han mandado el cambio de normas, el cambio de las reglas? Entonces no puede ejecutar nada nuevo, sino simple y sencillamente se tiene que estar ejecutando lo mismo del día de hoy. Escuchemos al presidente de la República, qué fue lo que dijo hace unos momentos al respecto, que creo muchos de ustedes ya vieron este video, pero escuchémoslo una vez más. Ya firmé el memorándum que dirige la música de fondo del organigrama aquí en el despacho. Estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al secretario de Hacienda, para dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes, para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Y estoy aquí recomendando que se reinstale a los maestros cesados, que se libere a los maestros y luchadores sociales que están injustamente encarcelados, y estoy planteando también que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso oponiéndose a la mal llamada reforma educativa.
Me gustaría que todos los maestros de México leyeran este documento que vamos a dar a conocer el día de hoy. Bueno, ahí ve usted lo que Andrés Manuel López Obrador está mandando, un tipo de exhorto a los secretarios que les compete. ¿Qué es lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador con esto? Un ejemplo, como hoy los profesores tienen que presentar examen para ver si son idóneos o no idóneos, pues es lo que puede hacer el Ejecutivo el día de hoy, emplazar ese tipo de exámenes y no llamar a presentar ahorita evaluaciones, más bien se les llaman evaluaciones, y no llamarlos a presentar ese tipo de evaluaciones, las cuales tenían hostigados, es cierto, a los profesores, con unas evaluaciones que no dictaban nada si un maestro era mejor o peor. Lo único que hacían eran que los maestros vivían unos meses de un viacrucis, de una guerra psicológica, esas de cuarta generación que lo tenían atemorizado, ya que eran unas tareas a seguir, las cuales eran tediosas y cansadas, y aparte siempre con el rigor psicológico de que si no pasabas te podrían correr, o no correr, sino pasarte a otra área que no fuera la docencia porque no eras idóneo. Pero estos exámenes, les repito, eran con esa finalidad de cansarlo, de tenerlo amedrentado, de en el fondo que renunciara a su trabajo laboral, que en este caso era la docencia. Era una guerra psicológica increíble que usted no se imagina, que yo la viví mucho con mis compañeros, que cuando salían en las listas tal parece que les había caído la voladora, como dicen ahí coloquialmente, o tal parece como si les hubiera llegado una desgracia, ya que el prepararse para presentar esos exámenes, presentar evidencias, etcétera, etcétera, no era con el fin de mejorar y ser un mejor profesor, sino simple y sencillamente era con el fin de tenerlo atosigado a ese profesor. ¿Por qué? Porque en la práctica la mayoría pasaba. La mayoría tienen esa capacidad, por eso son docentes, porque tuvieron la capacidad de estudiar una carrera, ya sea universitaria o una carrera normalista. Ahorita le platico las diferencias. Entonces tenía la capacidad, pues, de estudiar para esa evaluación, de trabajar para esa evaluación. El problema eran las formas en que se llevaba esa evaluación. No le tenemos miedo a las evaluaciones. A lo que le tenemos pavor es a las formas en las cuales eran llevadas. Y esto es lo que Andrés Manuel López Obrador está mandando un memorándum, un exhorto, para que no se lleven ese tipo de actos, ese tipo de acciones en este momento, y se esperen a que se discuta la reforma educativa. ¿Qué es lo que pasa en realidad y qué sin memorándum yo le paso a Andrés Manuel López Obrador, que lo tengo aquí presente en este instante? Yo le voy a decir a usted, señor presidente de la República, ahora sí me voy a poner en sentido crítico hacia usted, que se vale, y no se me enojen mis amigos chairos, amigos que yo también soy chairo, porque a veces se vale. Entre los verdaderos amigos se dicen las verdades. Y si estamos con Andrés Manuel López Obrador, pues hay que decirle las verdades, porque él no es profesor y él no entiende lo que sucede en las aulas. Quizás ni la información le llegue. Nada más se entere ahí de oídas, pero vamos a explicarle una realidad. Ha llevado ayudas sociales para el campo, para los estudiantes, para las madres que tienen a sus hijos en guarderías, para los de la tercera edad, que ya les llega su billetito. Me consta porque a mi madre le llega cada 2 meses ahí su lanita, está muy contenta. A pesar de que es jubilada de la SEP, también le llega otra lanita más, porque Andrés Manuel López Obrador dijo que era para todos. Bueno, también le llega esa lanita. Yo le pregunto a usted, señor presidente, ¿y qué no puede usted mandar mientras
no necesitamos una reforma educativa para que nos empiece a equipar de tecnologías de punta en este instante en las escuelas, las cuales en este instante estamos las escuelas atrasados casi 30 a 40 años a comparación de los colegios privados. Es difícil, muy difícil, que tengamos proyectores para llevar una computadora y pasar una clase a través de proyectores. Sí existen en las escuelas 1, 2 o 3 proyectores, pero para 18 salones de clases es tedioso andarlo pidiendo, conectando. De aquí a que lo conectan, las horas en las escuelas son de 55, 50, 45, ya depende del lugar, minutos a nivel secundaria estoy hablando, es en la cual yo me muevo. O el profesor tiene que comprar su cañón o llamado proyector, que cuesta cerca de 7,000, 8,000 pesos, entonces es difícil quien compre el suyo. Son caritos. Bueno, se necesitan de proyectores en cada una de las aulas. En algunas escuelas hay internet, pero es un internet tan deficiente, donde en las áreas que hay internet, tan deficiente que no se logra tener la velocidad adecuada para poder ejercer la docencia de una manera a través de las tecnologías. Tercero, no tenemos el equipo necesario. Las herramientas necesarias para que el alumno aterrice los conocimientos teóricos y los aterrice de manera práctica. Los laboratorios, el sistema neoliberal se encargaron de desaparecerlos. Ya no existe el laboratorio aquel famoso de química, aquel laboratorio de física, aquel laboratorio de matemáticas, aquellos famosos talleres donde usted aprendía un oficio, ya sea electricidad, carpintería, belleza, cocina, mecánica, automotriz, electricidad, dibujo técnico. Pues difícilmente usted ve a un, que hoy le llaman clubs, a un taller equipado con las herramientas necesarias. Otra cosa que se me olvida decirle, señor presidente de la República. Usted dice que la escuela debe de ser gratuita. ¿Qué a poco necesita que venga una reforma educativa para que empiece a llegar el recurso económico a las escuelas y que los padres de familia, de veras, porque usted habla de gratuidad, que la escuela debe ser gratuita porque el artículo 3 así lo indica? Y no hay escuela en la cual no se cobre una cuota de inscripción. ¿Y para qué es la cuota de inscripción? Para pagar la papelería que se usa en la cuestión administrativa, para pagar todos los utensilios que se utilizan, ya sea en los baños, ya sea lo que usan los intendentes, escobas, trapeadores, todo lo que se necesita en una escuela que sufre un gasto y hay que renovarlo consecuentemente. Jamás llega un peso de la SEP para comprar todos esos productos necesarios para que se pueda ahora sí operar en una escuela. ¿Quién los tienen que comprar? Los padres de familia, a través de las cuotas que aportan ellos. Y desgraciadamente, en muchas escuelas no pueden pagar esas cuotas, las cuales no son obligatorias, pero muchos directores las hacen obligatorias por la necesidad de tener esos productos, porque si no se puede operar en una escuela. ¿Qué acaso, señor presidente, tenemos que esperar a que haya una reforma? No tenemos que esperar, es cuestión también de voluntad de ustedes, que nada más empiecen a enviar a las escuelas los recursos necesarios, ya sea en especie o ya sea en ahora sí, o de una aportación económica. Es muy necesario todo eso. Cuando se va al campo ya de laboral, un muchachito que estudió en algún colegio privado tiende a manejar bien las TICs. ¿Qué son las TICs?
todas estas tecnologías de la información y comunicación, que son las computadoras, los programas que se trabajan a través de las computadoras. Estos muchachos llegan rápido al campo laboral moviéndole a todos los programas habidos y por haber necesarios para poder ejercer su trabajo. Y cuando llega uno de la escuela pública, pues nada más se le queda viendo esa computadora como si fuera un ser extraño, porque en su escuela sí había algunas, pero las agarraban de vez en cuando, nada más. No de manera cotidiana como en los colegios de paga. ¿Por qué? Porque también para mantener las computadoras en las escuelas públicas, ¿con qué dinero? Los padres de familia en muchas escuelas tienen que pagar para que su hijo esté en el laboratorio o en el taller o en el club, como le quieran nombrar, de computación, porque las computadoras cuestan su mantenimiento y aparte tienen que comprarle su red de internet, aparte de manera privada estarlo pagando mensualmente. ¿Qué acaso, señor presidente, así como envía becas a todos lados, no puede mandar a las escuelas en este instante ya, el recurso económico necesario para estar a la par con los colegios? Yo recuerdo muy bien, amigos de Conexión Online, que hace 40, 30 años que yo estuve en la escuela pública, en el salón de clases al cual yo asistía, escuela pública, la mitad de mis compañeros venían de colegios de escuela primaria, e iban a esa escuela secundaria porque era la mejor de esta ciudad. Como todavía no existían esas tecnologías de punta como son las computadoras, por ejemplo, no había proyectores todavía, entonces estábamos a la par igual que los colegios. Todos se hacían papel bond, las presentaciones en cartulinas, entonces íbamos a la par. Las partes de todos los extractos económicos podíamos acceder al papel porque es barato. Pero cuando llegan las tecnologías que cuestan, ahora sí, una cantidad ostentosa, es cuando se empezaron a distanciar los colegios de la escuela pública, porque el gobierno federal nunca le apostó a las tecnologías, porque nos quería tener en el atraso, y los privilegiados pues empezaron a hacer los colegios. Es por eso que el día de hoy los compañeros profesores, es raro el compañero profesor que tiene a su hijo en una escuela pública. La mayoría los tiene en una escuela privada. Hágame usted el favor. ¿Por qué? Porque sabe que no somos competentes en el mundo laboral a la hora que se enfrenta contra un muchacho que sale de esa escuela privada. Y ya le expliqué por qué. Ahora bien, ya para terminar, señor presidente, usted ha dicho infinidad de veces que los profesores hemos sido y nos han puesto como los culpables de la educación, y tiene razón, nos han puesto en ese escenario, pero también le quiero informar, señor presidente, que no todos los profesores son buenos, me consta. Hay mucho profesor que deja mucho que desear, hay mucho profesor que se casó con el sistema neoliberal, el cual lo hizo, ahora sí, vivir en un área de confort, en una área donde cuando se le invita a que opte por su propio pie a adquirir nuevos conocimientos, los conocimientos actuales de este mundo, difícilmente lo quieren hacer, porque viven en una zona de confort en la cual de todos modos se le paga a ese profesor y él sigue elaborando con su papel bond, con su GIS, con sus tecnologías de hace 30 años, y no le interesa educar al alumno para la actualidad. Difícilmente lo veremos cargando una computadora, pues ya sería mucho pedirle. Y hay mucho profesor que se quedó en esa área de confort, no quiere mover ni un dedo de más, porque si no le pagan, ese profesor no da de más. Y yo le quiero preguntar a usted, amigo profesor que nos está viendo, y usted, amigo de la sociedad que tiene a sus hijos, para que le reclamen el día de mañana a su docente que esté educando a su hijo. Pregúntele dónde estudió. Y yo le aseguro que tuvo que pasar por una escuela pública. ¿Quién le pagó la escuela pública a ese profesor?
los ciudadanos con sus impuestos. Por lo tanto, ese señor tuvo una educación gratuita, ya sea en todo su lapso de su educación o ya sea en cierto momento de su educación. ¿Cuándo le va a devolver al pueblo lo que el pueblo le dio? Esa es mi pregunta. ¿Cuándo le va a devolver esa inversión que el pueblo hizo en él? De una manera gratuita, ya que todos los mexicanos que no tienen para pagar, una educación extra que a veces se requiere, ¿cuándo le va a devolver ese maestro también que no está comprometido? Que no está comprometido con la educación, porque todo lo ve con signo de pesos y se quiere ir rápidamente a su casa después de un timbrido. Y no quiere esperar al padre de familia, no quiere esperar al niño que aún sufre, el niño que no le entran las letras, el niño que no le entran los números. Y nunca tiene el tiempo esperado para preguntarle qué te pasa, qué problemas traes de tu casa. El verdadero docente se compromete y da tiempo de más. Así que Andrés Manuel López Obrador, te quiero informar que tampoco todos los docentes son buenos para esto, no están comprometidos con la educación. También debes de hacer un censo como los que estás haciendo y un estudio al respecto de quienes se comprometen a estar con el cambio en México, con las nuevas tecnologías, con este acto revolucionario educativo y quienes no están. Porque también debemos de preguntarles no a manera de evaluación, sino a manera de preguntas y de acción. Se necesitan profesores comprometidos que estén dispuestos a cambiar esta sociedad. Así que, señor presidente de la República, le puedo informar tantas cosas que suceden en este mundo. Espero y un día nos invite a los verdaderos profesores, que son los de la CENTE, a lo mejor los que les están reclamando. Estas son las realidades, señores diputados. Bájense al mundo de las aulas. Lo que están ahorita a lo mejor tratando de remendar todo lo que dejaron los neoliberales, a lo mejor están haciendo lo mismo, nada más que revolcado, como dicen la gata, pero revolcada. Y es por eso que a lo mejor los señores de la CENTE que tienen presencia con diputados ahí, están en el pinche tirón, en el estire y afloja de estos señores, porque se están dando cuenta que es lo que dicta la nueva reforma. Desgraciadamente, en la CENTE no hay ningún diputado para que nos hagan saber, porque de este lado hay pocos del CENTE, hay puros de la CENTE, hay puros del CENTE, no hay de la CENTE casi, pues de este lado. Y no sabemos en realidad qué dice esa mentada reforma educativa. Bueno, después de tener esta charla con ustedes, yo me despido, amigos de Conexión Online. Ya fue mucho rollo, señor presidente de la República, póngase las pilas y mande billetes de alguna manera, ya sea en especie a las escuelas que estamos sedientos de tecnologías, sedientos de todas las cuestiones que se necesitan para operar productos en esas escuelas, y verdaderamente el padre de familia lleve a su hijo y no se le cobre ni un 5, porque en la ley dice que es gratis. La escuela tiene gratuidad aquí en México, para lo cual es una vil mentira. Por todo cobran y por todo hacen negocios en muchas de las escuelas. Hay escuelas que cobran hasta 1,500 de inscripción. Las escuelas de alta demanda, sino que le busquen en otra escuela, ya que tienen alta demanda esa escuela, se ponen sus moños. Parecen colegios, esas escuelitas, en las cuales también existen los actos de corrupción, que también debería de investigar. Muchos de los directivos, muchos de los contralores, muchos de los padres de familias, que son los que trabajan en el mundo económico de la escuela, también tienen sus actos de corrupción, en los cuales es muy cotidiano ver a esos tipos de holgazanes, directores de escuelas o padres de familia que se desaparecen con esas cuotas de los padres. Amigo de Conexión Online, ya me despido porque ya me fui muy largo, no se le olvide estar en conexión y vamos a ver qué sucede con esta reforma mentada educativa y este memorándum que mandó el señor presidente.
Nos vemos hasta la próxima.